Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena música y con conversaciones interesantes que nos ayuden a entender un poco mejor quiénes somos como ciudadanos, quiénes somos como venezolanos y de qué manera podemos, con el conocimiento, con la formación, contribuir para la construcción de un país mejor. La noche de hoy tenemos a un invitado que sin duda es un hombre extraordinario, un hombre que ha dedicado su vida a construir una cinematografía documental que defina la historia contemporánea de nuestro país y le dé orden, por lo menos en imágenes y palabras, a esta historia que aún no ha sido escrita o que por lo menos no ha entrado a ese rango del canon histórico. Me refiero al cineasta Carlos Oteiza, a quien pedimos que le dé un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica en Radio Fe y Alegría. Gracias, Luis, por tu invitación. Gracias a todos los radioescuchas de Fe y Alegría en todo el país por escucharnos esta noche y bueno, por compartir. Me encanta saber que nos van a oír en muchas partes del país, ya que estamos, sobre todo desde hace unos años, desconectados por las razones tanto económicas y sobre todo por la pandemia últimamente, que bueno, nos ha distanciado, podríamos decir, a los venezolanos, pues viajamos poco por el país en este momento por las diversas razones que di. Así que contento de poder compartir con todos los venezolanos que escuchan este programa y te escuchan, pues, según veo, todos los días de lunes a viernes. Maestro, tenemos su fecha de nacimiento, un 9 de junio del año 1951. Es quizá un año bastante curioso en los procesos de la transición política venezolana. Usted lo ha estudiado, ha hecho la radiografía documental de ese año y quizá crecer en esa década de los 50 tan compleja, de tantas luchas democráticas, de clandestinidades y por otro lado de personas que se sentían seguras, porque siempre está la voz del abuelo que dice uno dormía con las puertas abiertas o decían esas cosas. Bueno, me hace preguntarme cuál es el primer recuerdo que tiene Carlos Oteiza de ser venezolano. ¿En qué momento se da Carlos Oteiza, niño, se da cuenta de que es venezolano? Bueno, seguramente no lo había pensado nunca, así que me está agarrando, como dicen por ahí, fuera de base. Es difícil, pero estoy seguro que me veo en el Colegio San Ignacio, en Villaloyola, en el kinder preparatorio,
cantando los sábados el himno nacional. Quizás allí me veo, estoy seguro que fue sí me integré tanto con mis compañeros de clase como cantando un himno, ¿no? Cantando un himno que no era algo religioso, sino un himno, por supuesto, civil, y era el himno nacional venezolano, y que uno formaba parte de algo, no solamente del colegio, sino de algo más amplio, que sería el país. Yo diría que debe estar allí. Y recuerdo esos sábados eran bastante emotivos, porque nosotros tenemos en esa época clases los sábados en la mañana, de 7:30 a 10:30, 11, era un pequeño clase, y había el acto patriótico los sábados. Estoy seguro que fue en ese momento. Siento curiosidad porque quizá entiendo que diferentes generaciones de venezolanos se han creado en una especie de espíritu de la nacionalidad diferente. Usted está en las que yo considero esas décadas de nacimiento privilegiadas. Para ustedes, los que se hicieron adolescentes y se hicieron adultos en Venezuela, bueno, tuvieron una adolescencia primorosa en el nacimiento de la democracia y tuvieron una juventud de los 20 a los 30 años en una Venezuela pujante, económicamente productiva, que ofrecía maravillosas oportunidades. Pero bueno, las siguientes generaciones, yo nací en 1989, puede imaginarse usted el país en el que crecí como niño en los 90 y fui adolescente con Chávez saliendo en televisión todos los días. Pero entonces, esta nacionalidad suya, ¿en qué momento nace la duda, la semilla en Carlos Oteiza de ser historiador o de comenzar a estudiar la historia del país? Porque si bien a mí me nace para intentar explicar los problemas, bueno, quizá cuáles serían las dudas que nacían en el joven Carlos Oteiza para ser historiador y para que dedicara su vida a esto. Sí, primero te voy a hacer una acotación en relación a lo que dijiste, ¿no? La generación que nació en esas décadas de los 50, 60. Tendríamos que entenderlo, Luis, desde la perspectiva también no solamente política, y eso es muy importante que nos escuchen en todos los venezolanos que están pues, hoy oyéndonos. Ahí está la importancia económica, Luis. Nosotros podemos decir que a partir de los 30, y si quieres, de los años 30, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial del año 45, ya que ya éramos un país petrolero, empezamos a exportar petróleo en grandes cantidades, y sobre todo después de la guerra, como digo, pero ya antes, y eso le fue generando a todos los que vivían en Venezuela, digamos, una posibilidad de crecer, una posibilidad a unos de estudiar, a los otros de venir del interior de la República a las capitales de Estado, a Caracas, a empezar a estudiar en liceos, a empezar a estudiar en universidades. También se van fundando las industrias en los años 50 y 60. Entonces, es un crecimiento que durante, vamos a decir, después de los años 40, 50, 60, todos los que nacimos allí, nacíamos que el país iba progresando poco a poco y todos íbamos como mejorando. Pero evidentemente que hay excepciones, pero sí, y no lo estoy hablando matemáticamente con el PIB, el Producto Interno Bruto, que iba creciendo, sino el sentimiento que tú hablas con todas las generaciones, y a lo mejor tú hablas con tu abuelo y mucha gente que digamos, vivía en un pequeño pueblo, después fue creciendo, se compró una casita o un apartamento. Es decir, fueron décadas de crecimiento. Entonces, eso entiendo que hay una ruptura muy grande con las generaciones que nacen justamente, que naces tú en el 89, y yo diría a partir de los años 80, 90, que empieza a haber no un tema solamente político, que es importante, sino también económico. Se había acabado el crecimiento de la bonanza petrolera que había venido creciendo en la producción y en los precios petroleros durante 4 o 5 décadas, y eso se estanca. Entonces la gente, hay rabia y creen que es un problema político solamente. Y yo también quiero considerar, para que los que nos están escuchando, que es importante entender también el problema económico, qué recursos tenía el Estado venezolano en ese momento para darle en los años 80 y 90 respuesta a las demandas sociales. Luis, yo cuando en el año 51
quizá Caracas no llegaba todavía al 1.000.000 de habitantes, Venezuela tenía 5 millones y medio, y ya estábamos produciendo 1.200.000, 1.500.000 barriles de petróleo. 30 años después éramos 20 y pico millones de habitantes, y ya, digamos, la crisis nos encontró un país endeudado, y ustedes van a vivir un país diferente al nuestro. Eso lo quería dejar, porque algunas veces la gente no piensa, que no lo entiende. No es solo político, es también los recursos económicos que tuvimos una o dos generaciones antes de la de ustedes. En lo segundo me decías entonces, la segunda parte, que era tu pregunta precisa, era en relación, me dijiste, a su inclinación por la historia. ¿Por qué un claro, joven estudia de 15, 16 años, le da por empezar a estudiar historia y se dedica a hacer eso toda su vida? Sí, es interesante. Bueno, se une a quizás, Luis, justamente porque lo que yo he hablado algunas veces, mi padre salió de España con la guerra civil, y bueno, y después mi madre es de La Habana, salió en el año 45, y yo me crié en Venezuela, digamos, muy al estilo caraqueño y muy venezolano, porque mi familia no tuvieron quizás el empeño de recordarme a Cuba y a España todo el tiempo. No tuve la suerte de que, bueno, se decidiera que en esa época, los años 50, hacerse venezolano era un privilegio. Entonces no era esas inmigraciones que decía, bueno, vámonos 2, 3 años a Venezuela, y no, este es un país buenísimo para vivir. Entonces, quizá yo crecí allí, pero me faltaba como historia, me faltaba como piso, y quizás mi interés en el país fue que, bueno, yo no tenía pues esa relación con el país como la tenía cualquier persona. No sé dónde naciste tú, pero como tienes el abuelo que era de Barquisimeto, el otro era de Trujillo, el otro era, como dices tú, del Tamacuro, era un margariteño que se había ido a Maracaibo, y siempre tenían lazos familiares. Nosotros, mi familia, digamos, éramos como muy nueva, y probablemente eso influyó en que a mí me interesara una historia del país de la que no iba a hablar todos los días en mi casa, porque no teníamos esa relación. Eso lo estoy especulando ahorita. Yo estoy tratando de responderte a preguntas que cuando uno empieza a estudiar historia y a hacer cine, porque empecé a hacer cine y historia, uno no lo racionaliza así mucho, sino que va como que va cayendo, va poco a poco entrando en un camino, y de repente uno dice, bueno, a mí no me gusta estudiar, yo no quiero ser abogado, yo no quiero ser doctor, o yo no quiero ser empresario, a mí me gustan las humanidades, creo que las comunicaciones, y entonces uno va entendiendo que la historia, el periodismo. Yo empecé estudiando periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello, y después me salí y terminé estudiando en Francia historia. Entonces es acumulativo, ¿no? El ambiente familiar, y después una decisión también de ya en qué puedo ser, qué es lo que me gusta y en qué puedo ser útil. Entonces me gustó la historia y me gustó. Vamos a hacer una pausa, maestro. Disculpe que lo interrumpa. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de este programa especial esta noche con el cineasta venezolano Carlos Oteiza. Síguenos en @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con uno
de los hombres que se ha esforzado por intentar explicarnos a través de estos grandes medios que son, bueno, los medios de comunicación masivos, la televisión, el cine, quiénes somos como venezolanos, encontrar claves, desarrollar metáforas que vayan más allá de la palabra, más allá de simples ideas que se conecten, sino con imágenes y sobre todo rescatando un archivo audiovisual que si bien estaba en manos de la gran empresa Bolívar Fields, bueno, fue él en el año 1979 quien se inspira en crear ese archivo histórico y empezar a organizarlo. Y sus empresas, Cinesa y Bolívar Fields, de la cual pertenece a su directiva, bueno, son quizá el acervo privado, pero público en el sentido del valor patrimonial que tienen, más importante, y a las que le debemos el rescate de la mayoría de la filmografía y de buena parte de la fotografía histórica venezolana. ¿En qué momento de sus estudios de historia usted entiende la importancia de esos documentos? Porque pareciese que en nuestro país, bueno, yo siempre he planteado que el país nace en 1948, cuando Juan Lizcano se le ocurre celebrar la democracia uniendo a todas las manifestaciones culturales en un día. Antes Venezuela era simplemente una unidad arbitraria de culturas, pero el día que estuvieron todas por fin en un escenario, y aunque sea Caracas las pudo ver, el país empezó a crear su narrativa. Pero si nos ponemos a registrar los procesos fundacionales de la ciudadanía en Venezuela, nos damos cuenta que la Biblioteca Nacional nace con el gobierno de Rómulo Betancourt. Es decir, no tenemos 100 años de tener una biblioteca. Y el rescate de nuestras películas, pensemos que la Cinemateca se la debemos a la maestra Margot Benacerrad, y no tenemos 100 años de tener una cinemateca, como bien pueden tener otras culturas y otros países. ¿De dónde nace ese trabajo incansable, el cual desde aquí le agradecemos profundamente, maestro Carlos Oteiza, por rescatar, organizar y difundir el archivo histórico filmográfico de Venezuela? ¿Cómo se encontró usted con esos archivos de Bolívar Fields? Y bueno, quizás respondiendo a la pregunta, tengo así como una marca interesante, un poco de la educación que nos dieron en Venezuela, en los colegios, en los liceos. Recuerdo que cuando fui a estudiar en Francia, en la universidad, justamente Luis, empecé en la universidad ya en el año 73-74, que fue el boom petrolero, porque fueron cuando hubo la guerra árabe-israelí, subieron los precios enormemente de 3 a 12 y 14 dólares, y fue la época, digamos, en la que Europa paró un poco el crecimiento que llevaba después de la Segunda Guerra, y tuvo que parar, y el tema del petróleo se puso muy de moda allá en la universidad en Francia, y recuerdo que me preguntaron a mí para que hablara sobre el petróleo y Venezuela. Y tengo que reconocerte, Luis, que me sentí muy incómodo porque no supe qué decir. Es decir, a nosotros no nos habían hablado, ni nos hablaban, ni nos preparaban para entender que éramos un país petrolero con una historia, porque nosotros siempre éramos un país que estábamos como innovadores, jóvenes que estábamos todo el tiempo mirando hacia el futuro. Es decir, siempre buscando con los recursos que había la máxima posibilidad de consumo, de tecnología, de lo que hubiese, pero el pasado no era importante. Y quizás allí hay como una marca importante del momento que yo dije, oye, pero ¿qué educación le dan a uno? Uno lo que sabe más o menos es de la guerra nacional, la guerra de independencia, y luego desconocemos el país. Y bueno, y por supuesto de petróleo. Quizás allí hubo una marca importante para mí. Luego las películas que uno fue viendo tanto afuera sobre la Segunda Guerra, sobre lo importante que le daban, la atención que le daban los otros países a su historia, y nosotros siempre hablábamos de una historia bastante elemental de la guerra, de la independencia, pero no pasábamos
más allá de Guzmán Blanco, y eso uno ve que no tener un pasado claro no hace ciudadano. Un ciudadano tiene que tener claro de dónde vienes, tiene que saber de qué le ha pasado, qué hemos hecho, y ahí seguramente tuve la coincidencia, pues que como dices tú bien, la familia teníamos esta posibilidad de los noticieros, tanto de Bolívar Film como de Cinesa, y empecé cuando llegué de Francia. Mi misión fue arreglar los archivos. Mucha gente lo que hace cuando tiene archivos es botarlo porque es un fastidio, y nosotros aquí decidimos guardarlo y ordenarlo y mirar y ver qué tiene, clasificarlo, que es lo más difícil de todo, porque una cosa es tenerlo, pero otra es clasificarlo para buscar, y eso ha sido inversión de muchos años trabajando, y que se lo hemos devuelto al país, como tú bien dices, en la producción de documentales, porque la idea no es tener ese archivo por tenerlo, sino generar y producir trabajos que puedan hacerse los venezolanos preguntas. Yo diría que nosotros lo que alimentamos es ciudadanía con nuestro trabajo, alimentamos un hombre más y una mujer más, digamos, más completa, con mayores dimensiones, y no solamente oyendo lo que dice el gobierno, sea este o cualquier otro gobierno. Es decir, siempre hay que tener varias miradas, y uno quiere colaborar con la pluralidad de miradas que debe tener cualquier ciudadano, y no tomarse solamente un discurso. Es decir, no debe haber hegemonía comunicacional, sino debe haber pluralidad. Poco me imagino yo ahí como ustedes ahí en Fe y Alegría, que uno oye de todo, entonces, que eso es lo importante, que cada uno se haga su idea a partir de la pluralidad de mensajes. Evidentemente, nosotros colaboramos, y yo colaboro personalmente porque me apasiona tanto el cine como el documental, porque nos hace mejores ciudadanos a la hora de hacer la historia, de comprenderla, de buscarla, de retratarla, de dejarla ir, de hacerse preguntas, de que no debemos tener un pensamiento único, sino variado, y eso nos da. No podemos seguir creyendo como en un momento creímos, tú quizás en el año 89 ya no, pero durante décadas nosotros teníamos, yo diría, un poquito olvidado lo que habíamos hecho, y por eso seguramente al final del programa vamos a llegar al documental de Rómulo Resiste, que es una épica que los venezolanos habíamos dejado de hablar, y bueno, a mí me pareció que era importante hablar, pero esperemos llegar a ese momento para conversar. Claro que sí. Mira, la primera imagen o el primer recuerdo que tengo yo de Carlos Oteiza como director de cine fue con esta trilogía increíble. Dice uno increíble porque son 3 mediometrajes de documentales, que es El Reventón 1, 2 y 3. Esa propuesta de querer hacer una historia audiovisual del petróleo y poder definir los procesos desde la lucha para la creación de la industria como tierra prometida y realización del venezolano, y finalmente ese pan amargo que nos dejó el petróleo, del cual no aprendimos como Estado y como sociedad a madurar la riqueza, ¿no? ¿Dónde nace ese? Yo siento al ver ese documental que ese documental nace en la juventud, a pesar de ser que usted tuvo durante años, 10 o 15 años, supongo, imaginando cada una de las escenas de este documental, mientras organizaba el archivo, mientras iban pasando las cosas, mientras usted iba desarrollando sus otras películas documentales. Se dio la oportunidad de comenzar el siglo XX con El Reventón. Para los que no lo han visto, está disponible en el canal de YouTube de Cinesa. El Reventón 1, 2 y 3. El Reventón 1 son los inicios de la producción petrolera en Venezuela. El 2 hacia la nacionalización petrolera, y después el 3 narra la industria petrolera en manos venezolanas. Pero ese discurso no es un discurso que pienso yo se pueda construir en una reunión de producción un sábado por la tarde. Yo siento que Carlos Oteiza nos dejó su herencia, su manera de ver el país en ese ¿Cuál es el trascámara mental de la escritura de El Reventón? Sí,
Todas esas preguntas que tú haces, Luis, son tan llenas me cuestionan porque no tengo todo tan claro como son tus preguntas, pero evidentemente sí, como te conté antes, esa idea nació desde Francia, cuando me encontré que era un venezolano que no podía conversarle a los franceses sobre lo que era un país petrolero. Eso es y luego pasaron muchos años, claro, yo haciendo cine y hacíamos películas, y el petróleo es una cosa muy fría, Luis, es decir, entiende, y así es, de verdad, el petróleo es un producto, y hacer una historia del petróleo no es fácil, y yo creo que me tocó en buen momento hacerlo, porque con los primeros trabajos que hacía quizás no hubiese estado tan preparado para hacerlo, y ya tenía metodologías de trabajo que me costó mucho, por decirlo así, porque no era mi área, la economía petrolera, saber buscar imágenes, fue muy difícil. Creo que tú has hablado de este proyecto y yo tengo que ser honesto contigo, que creo que es el trabajo que más es decir, que me ha costado más, porque no soy economista, no soy técnico, no sabía nada de petróleo, no viví en el Zulia, en el estado de Anzoátegui, en Monaga, en la faja del Orinoco, todo era desconocido para mí. Entonces, pero fue cuando yo los terminé, que he terminado 3 y espero hacer quizás un cuarto, cuando la situación, generalmente los 3 documentales terminan al finalizar un periodo importante de algo que haya pasado y que todavía no he visto que haya pasado, haríamos el cuarto, pero creo que fueron los documentales que me tomaron más tiempo, años, y más me exigieron mucho, pero también estoy muy contento porque sé que quedaron allí como una deuda que tenemos. Yo me represento ahí como representante de muchos venezolanos que lo hubiéramos querido hacer y no lo pudieron hacer, y yo lo hice, y creo que es una obra que a todos los que les interese el país pueden verla, disfrutarla, opinar, y están allí. Fue un rescate muy intenso, y como dices tú, no fue una reunión, fueron años de trabajo en equipo. Por cierto, Luis, pareciera que yo tengo equipo, gente que trabaja, los editores, los productores, sí, nosotros hacemos un equipo para cada documental, y el cine es un trabajo de equipo. Yo imagino colocar todos esos documentos, todas esas películas, todas esas fotografías animadas en el proceso de la edición. Imagino y sospecho que son carpetas sobre carpetas, kilómetros de documentos, los que están expuestos en esas horas del reventón. Vamos a hacer una pausa, solamente de 2 minutos, y ya volvemos con más de este programa especial que estamos haciendo con el maestro Carlos Oteiza, uno de nuestros próceres, digamos, del cine venezolano. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/Spotify. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con Carlos Oteiza, un historiador, ensayista, cineasta venezolano que comenzó su ópera prima, es del año 1971, 7 notas. No la he visto, es una ópera prima de ficción, y después sí comienza a desarrollarse en el 78 con su primer documental, Cuba, 79, Chuao, en el 80, Santa Elena de Guairén, en el 81, Miami Nuestro, en el 83.
La Isla, en el 84 Rómulo Gallegos, Horizonte y Caminos, en el 88 Orinoco, Señor de las Aguas, en el 89 El Destino de las Aguas, en el 92 Isaías Medina Angarita, Soldado de la Libertad, en el 94 Andrés Mata, Del Amor y el Dolor, en el 97 General Eleazar López Contreras, La Transición, en el 99 Caracas, Crónicas del Siglo XX, un documental donde hay nuevas tecnologías, donde empieza a iniciarse este video digital. Me va a decir usted ahorita si Caracas fue filmada en cinta o ya la estaban filmando en videos digitales, perdón, en VHS y con nuevas tecnologías de edición. En el 2001 publica Venezuela al bate, Orígenes de nuestro béisbol. En el 2007 El Reventón 1, en el 2008 El Reventón 2, en el 2014 El Reventón 3. En el medio, quizás el documental venezolano que más ha sido promocionado en las carteleras de cine, que fue un boom, digamos, tener durante tanto tiempo en carteleras de cine un documental como fue Tiempos de Dictadura, los tiempos de Marcos Pérez Jiménez. En el 2016, una película que nos enseñó a revalorar los esfuerzos democráticos, como fue CAP 2 Intentos. En el 2018, una que no he visto, y aquí soy culpable, por mi culpa, se llama El Pueblo Soy Yo. Pero en el 2021, una película que no pude resistir a esperar a que saliera. Apenas estuvo en cartelera en la gente de Go Live. Bueno, me busqué mis $10 en PayPal y la vi el primer día, el segundo día, porque tenía que ver Rómulo Resiste, un documental verdaderamente perfecto. Pero desde 1977 hasta el 2021, ese recorrido que parece poco, pero son 40 años de filmografía, toda la tecnología para poder hacer eso, la parte técnica, la parte del oficio de constructor. Ahorita los jóvenes que estudian cine, bueno, tienen una cámara de cine en su teléfono celular, pueden grabar en 4K con un teléfono, pero todas esas películas grabadas en los 70 y en los 80 y a mediados de los 90, antes de que llegaran las videocaseteras estas en VHS que facilitaron muchísimas cosas, ¿cómo fue ese esfuerzo técnico? Ese esfuerzo de mover, ¿en qué se grababa? ¿Grababa usted en 35 milímetros? Sí, ¿grababa en Super 8? El cine se hacía en película, para que la gente físico, una película como la cámara de fotos tenía su rollo, y el cine era con películas a 35, y nosotros trabajamos buena parte de los documentales que tú hablaste en lo que se llamaba 16 milímetros, que era un formato más ligero, más económico, pero eran grandes cámaras. Para explicarle a los oyentes, uno empezaba a grabar en un momento, a filmar la película, y a los 5 o 10 minutos había que cambiar de chasis, porque es decir, se acababa la película y tenías que volver con otro rollo nuevo. Entonces, y luego a la hora de hacer todo era muy artesano, visto desde el punto de vista, era artesanal, pero evidentemente que tenía el encanto de producir y de tocar la película, de tenerla en la mano, cuestión que cambió en los años 90, y mi primera película que hice ya tecnológicamente sin tocarla fue la biografía de Eleazar López Contreras, La Transición. Ahí empecé yo la primera vez no a tener película física en la mano a la hora de editarla, sino ya solamente imágenes en la computadora con el editor. Es decir, que todo el año, a partir de 1998 y hasta hoy en día, sigo trabajando tecnológicamente. Bueno, uno se va adaptando. Yo también, acuérdate que es el equipo. Entonces, el equipo, uno como director tiene que tener es el concepto más claro, porque no tiene que saber de toda la tecnología, sino que hay especialistas editando, especialistas en cámara, y uno lo que hace es tener el concepto de comunicar. Es decir, uno termina siendo un periodista de la historia, un comunicador, un historiador, alguien que tiene algo que ha investigado y lo traduce en imágenes con sonido y música y narración si es necesaria,
y no siempre domino la tecnología. Y tengo que reconocer que ahí me apoyo en las nuevas generaciones para trabajar. Y eso lo invito pues a mucha gente a que no se retire de ese trabajo, que la tecnología lo vaya a retirar, porque cuando se hace en equipo hay unos que sabemos hacer unas cosas, otros. Evidentemente, como tú acabas de decir, cuando yo tengo el teléfono que tengo aquí a mano, lo estoy viendo, tiene una cámara, creo que superior a todas las cámaras que yo usé durante los años 70, 80 y 90. Es increíble lo que ha cambiado la tecnología. En eso sí te hago un reconocimiento de que ha sido como muy espectacular para el cambio de uno, lo que uno vivió y lo que ha vivido toda una generación que estábamos acostumbrados a otra manera de hacer las películas. Claro, que cuando nos encontramos en la cartelera y que tuvo muy buen marketing, debo decirlo, bueno, lo viví, lo pude ver, sé que el Reventón también tuve la oportunidad de verlo siendo estudiante y ver que hubo un intento de marketing, pero el marketing de Tiempos de Dictadura es un antes y un después de cómo hacer marketing para un documental. Siento que verdaderamente hizo efecto, de que se hicieron, bueno, también las redes sociales que habían empezado, hicieron que llegara a muchísimas partes la promoción y la idea también de hacer en medio de un año turbulento. 2012 fue un año turbulento políticamente para el país. Se acusaba en ese momento, en plena campaña electoral, se acusaba a Chávez de dictador, lo decían los contrincantes políticos, y de repente sale una película que se llama Tiempos de Dictadura, como para hacernos ver atrás cómo funciona y cómo funcionó una dictadura en Venezuela hacía apenas 50 años, hacía apenas 60 años. Háblenos de esa película, que yo creo que muchas personas la han visto, y el que no la haya visto, les recuerdo que hay un canal de YouTube de Cinesa que amablemente, y quizá también para voltear la torta a la piratería, bueno, ha dispuesto este tipo de materiales para que las personas puedan verlo en sus canales de origen y ayuden también a que sea una manera de financiamiento, supongo, de estos documentales a lo largo del tiempo. Pero háblanos de Tiempos de Dictadura, en el momento en el que comienza ese proyecto, ¿cuándo lo imagina y qué placer le ha dado la realización de ese documental? Sí, haciendo seguramente la década que estaba haciendo los documentales del petróleo, apareció por allí la idea de hacer algo de la época de Pérez Jiménez. Sí, la década de Pérez Jiménez, yo nací en esa década donde él estuvo gobernando hasta el año 58, y Luis, era justamente una década que ha sido muy golpeada, tanto porque haya habido poca objetividad, quiero decir con esto. Es decir, que tenía unos detractores enormes, bueno, la dictadura era esto, y por el otro lado, los perejimenistas, como tú dijiste al principio del programa, bueno, qué época maravillosa, donde podíamos vivir con las puertas abiertas, no nos robaban, y digamos, no había como que un acercamiento un poco, yo no sé si como más objetivo, más tranquilo, porque ya había pasado mucho tiempo y podíamos hablar de Tiempo de Dictadura y mostrando las grandes obras de Pérez Jiménez, sus grandes realizaciones, sin que uno tuviera que ser un perejimenista, y al mismo tiempo podría hacer una película diciendo las torturas, lo que había pasado, sin tener que con eso descartar lo otro, sino que era tener una visión más completa, que es lo que nos falta un poquito a los venezolanos, tener la tranquilidad de ver que todo tiene dos lados, que hay que tratar de comprender la historia, por qué se da, qué nos pasó, qué se hizo bien, qué se hizo regular. Y entonces Tiempo de Dictadura, esa época me parecía que había ideas muy elementales sobre y hoy en día la gente muchas veces todavía lo siguen haciendo, ¿no? Defensores a ultranza de perejimenismo y otros que bueno, no pueden ni hablar porque a lo mejor al abuelo suyo lo torturaron, pero una cosa no quita la otra, que es que son etapas de un país donde están pasando muchas cosas y las explicaciones son más amplias que decir Pérez Jiménez era bueno o malo. Un solo detalle, y te lo quiero comunicar. En esa época Venezuela
exportaba y producía cada año más petróleo, por lo tanto se fue enriqueciendo el país. No es que Pérez Jiménez era mejor o peor que otro, es que tuvo las posibilidades de hacerlo porque había un crecimiento económico y al mismo tiempo él quiso hacer unas obras inmensas para como dejar huellas. Esa era su manera de que había que hacer un cambio físico del país, y quizás en ese sentido no tuvo la atención suficiente, más allá de que se fuera democracia o dictadura, una atención social, una atención a las escuelas, al ser humano, a las viviendas. Se ocupó más de las grandes obras, ¿no? y de la salud. Entonces, ese periodo me parecía muy importante. Ese documental lo empezamos a producir en el 2009, y resultó que nos tardamos más de lo que yo quería, porque la vida es así, uno quiere y bueno, me tardé 3 años, y justo ese año se dieron las elecciones. Entonces, claro, ahí también cada año había elecciones, porque en el 2007 había habido las elecciones, o en el 2008 también sobre aquellos referéndums sobre la presidencia vitalicia o la reelección, para ser más exacto. Entonces, todos los años había elecciones. Entonces, coincidió con la última elección, tienes razón, de Chávez que fueron los dos candidatos con Capriles. Evidentemente que eso nos ayudó a la película, pero no era muy difícil que yo tratara de hacer una película y que no saliera en un momento político importante, porque todos los años había elecciones. De hecho, en el 2000, luego en el 14, en el 13 hubo elecciones también, en fin, que fueron las que ganó Maduro. Entonces, digo esto porque uno como cineasta no puede estar pensando, sobre todo cuando haces películas históricas, no puede estar pensando solamente en el momento que estás viviendo, porque tú tienes que hacer tu película porque te parece interesante, te parece importante, que estás dejando una huella, estás enseñando algo que otros no han hecho, o agregándole a lo que ya muchos han estudiado, y tú simplemente das una nueva visión, y eso porque eso es lo que hace, enriquece un país, no quedarse permanentemente con una obra, sino que todos podamos ir aumentando la capacidad de información. Y fue un documental que, como tú dices, tuvo muy buena acogida en la sala de cine, y fue muy impresionante mirar hacia el pasado, 50 años atrás, y descubrir lo que había pasado, porque también estaba olvidado. Los venezolanos no teníamos claro qué había pasado en esa época. Entonces fue como una sorpresa, además del momento coyuntural político que le dio pues una lectura, quizá trató de actualizar la lectura, pues, pero evidentemente que son 2 momentos y 2 periodos presidenciales diferentes, ¿no? Vamos a hacer una pausa, maestro, solamente 2 minutos, escuchemos los mensajes de Radio Fe y Alegría, y bueno, volvemos a nuestro último segmento después de estos mensajes. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya en el último segmento de este programa, la noche de hoy, con el cineasta venezolano Carlos Oteiza. Vamos a hablar sobre su última producción en el año, pero voy a tomar algo que él planteaba hace un momento, que un cineasta debe hacer su película o su producción porque cree que es correcto y que está con esto contribuyendo al discurso de lo nacional o al discurso artístico, dependiendo de lo que haga. Pero pareciese que algunas de estas películas fueron hechas para este año 2022. Este año se cumplen 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez. Un excelente momento para ir a ver Cap 2 Intentos, que creo que es un justo homenaje a la épica de un hombre que quizá ha sido, como muchos personajes de nuestra historia contemporánea, bueno, malinterpretado
malentendido y sojuzgado por tirios y troyanos. Carlos Andrés es un personaje que a mí me interesa en sus discursos, en su manera de ver al país. Creo que sería justo que en este año 2022 se publique en sus discursos, uno pueda leer un poco la visión del país, entrevistas de Carlos Andrés, que cuando respondía a sus entrevistas era verdaderamente interesante ver el fogueo político que tenía este líder. Y Cap Dos Intentos fue una película que no pude ir a ver al cine, que cuando se iba a presentar en el Bellas Artes sucedió algo y no se presentó aquí en Maracaibo, pero que apenas salió en Cinesa, en el canal de YouTube, tuve la maravillosa oportunidad de encontrarme con una película que describía un momento de mi infancia con imágenes vívidas y con un documento que quizá explicaba el por qué crecí yo en ese país de los años 90. Esa película terminó de construir o de llenar espacios vacíos del discurso de mi infancia, y lo agradezco muchísimo. ¿De dónde nace Cap Dos Intentos? Y yo siento que Tiempos de Dictadura, Cap Dos Intentos y ahora Rómulo Resiste vienen a ser también una trilogía, quizá pensando en que los cineastas contemporáneos les gusta hacer trilogías. Vienen a ser una trilogía de los prohombres, ¿no? Del tipo de líder que el venezolano elige, del tipo de hombre fuerte que el siglo XX nos entregó. Cuénteme un poco de la realización mental de Cap Dos Intentos. Sí, Luis, es muy interesante y veo así como la aclaratoria. Si te das cuenta, Luis, hasta por dos títulos, ¿no? El primero es Tiempos de Dictadura, que es el gobierno, la época de esa década, esos 9 años que estuvo, no siendo presidente todo el tiempo, pero estuvo en el poder Pérez Jiménez, porque él al principio era Delgado Chalbó el presidente, ¿no? Cuando tomaron el poder los militares en el 48. Pero hay Tiempos de Dictadura. Después Cap Dos Intentos, no hablo de una biografía de Cap, sino de los dos gobiernos de Cap. Y ahora voy a hablar de... Y por último, Rómulo Resiste, es el último gobierno de Rómulo, o el segundo, el del 59-64, y tampoco es una biografía. Te date cuenta que también las películas tratan de llenar esos espacios de el tiempo político y no solo de la persona. Lo que pasa es que esos tiempos políticos están marcados por unas personalidades que han hecho historia en el país. Entonces la historia también está hecha por el pueblo, las organizaciones, las instituciones, la sociedad, pero también por los líderes. Y evidentemente que los líderes siempre marcan. Y Carlos Andrés, por ejemplo, para volver al tema, Carlos Andrés Pérez marcó porque con su primer gobierno fue un periodo excepcional. Nosotros veníamos con 3 periodos democráticos bastante estables y de repente de crecimiento económico, como te dije antes, y de repente el petróleo, el precio se disparó y bueno, le llegó a Cap y a ese gobierno un dinero que no se esperaba y se pudieron hacer cantidad de obras y proyectos inmensos que unos funcionaron muy bien, otros regular y otros también al final terminaron endeudando o de alguna manera al país o creyendo que podíamos hacer unas obras superiores a las que podíamos en verdad hacer. Entonces, que el país quedó después endeudado, pero más allá hizo importantísimas obras pero estaban reflejadas como un capitalismo de Estado en que el Estado podía meterse en todo y que el Estado iba a dirigir un poco la sociedad, sin ser una sociedad, pues digamos, socialista, ni mucho menos, pero sí donde el Estado tenía mucho peso. Cuando él llega al segundo gobierno, es al revés. Le toca un momento en que el Estado, Venezuela tiene problemas, el precio del petróleo está bajo, entonces el discurso de él es, no, el Estado no tiene que tener tantas empresas en la mano, sino al revés, hay que venderlas, hay que dárselas al sector privado y que el sector privado las desarrolle y nosotros, el gobierno, nos ocupemos de lo que es importante, que es la salud, que es la educación, que son los servicios básicos del país. Entonces, ese mismo hombre tuvo 2 gobiernos tan diferentes uno del otro, que no podía para mí pasar, digamos, dejarlo pasar. Era como que, ¿entiendes? Tú tienes una misma persona
y te hace 2 gobiernos, y es el mismo Carlos Andrés Pérez. Bueno, es el Carlos Andrés Pérez que creció, que evolucionó, que vio unas cosas que otros no vieron. Entonces me llamaba muchísimo la atención. Y lo mismo pudiera pasar entonces con el Rómulo Resiste, que Betancourt se recuerda poco, o se habla que fue violento, o se habla que ese periodo de Betancourt pues habían sido, la policía había sido dura con los guerrilleros, y el cuento es que también la guerrilla le hizo duro al gobierno de Betancourt, es decir, se alzaron contra las instituciones, se alzaron contra la Constitución, se alzaron con la normativa, y no había razones para hacerlo, sino un sueño de una juventud que creyó que podía transformar el país con una revolución, y lo que hizo, digamos, fue, diría yo, perjudicar el desarrollo democrático del país. Y esa épica de Betancourt defendiendo la democracia también había sido olvidada, o había sido marginada, diría yo. No Rómulo Betancourt, que Rómulo Betancourt siempre ha estado presente en los intelectuales, en la opinión, ha sido un personaje, pero quizás ese gobierno, por eso le ha sorprendido a mucha gente viendo la película, las obras que realizó, y al mismo tiempo tuvo que defender al gobierno de quienes querían tumbarlo, tanto de la derecha como de la izquierda alzada en ese momento. Entonces, esos periodos uno trata de colaborar, de dar una visión un poquito, creo yo, y es lo que trato de hacer, menos fanática, o no fanática, menos unilateral, sino darle al espectador una visión, digamos, que te permita reflexionar y sentirte como, y yo me dirijo en ese sentido a todos los venezolanos, ¿no? Yo no hago películas por un sector, yo hago una película para como tú pienses. Tú no piensas igual, a mí no me interesa. Yo te estoy comunicando lo que yo creo, que como yo lo veo a partir de documentos y de gente que me está opinando, y evidentemente habrá otras películas diferentes, pero no las hago para un sector de los venezolanos, las hago para todos los venezolanos. En Rómulo Resiste pasa, pero en toda su cinematografía yo intuyo que está la intención directa de hablar cómo la gente se siente. Cuando vemos el Reventón, las tres piezas de Reventón, el narrador, que por cierto, no sé, pasaríamos horas hablando de por qué elegir la voz de Serrano. Es decir, esa voz que conduce, como que es un hilo conductor de sus documentales en esta década. Pero más allá de elegir esa maravillosa voz que le da tono, que le da unicidad a sus documentales en este siglo, el narrador, la narrativa, el texto, el guión que usted escribe, en la mayoría de los casos, intenta siempre resaltar cómo el venezolano va cambiando y mutando con sus hechos históricos. Pero en Rómulo Resiste es personal. En Rómulo Resiste está la voz del niño, y esto nos conmovió a todos, supongo. Por lo menos en mi caso me hizo sentir que pude haber sido yo ese niño que estaba viviendo todos esos procesos políticos sin poderlos comprender. También fue una epifanía. ¿En qué momento llega la necesidad de tener que contar esto desde la voz personal del niño Carlos Oteiza? Sí, te respondo como la sedimentación que se van dando a los ríos, poco a poco. En ningún momento llegó y se armó aquel arenal, sino que eso va poco a poco. Entonces, claro, son muchos años haciendo películas y muchos años viendo que lo que yo hablo de la gente, de los otros, y que no estoy yo allí, que no estamos, no. Y aunque sí he hablado siempre en las películas, trato de hablar del venezolano. En este caso yo había vivido esta época, y me parecía que iba a ayudar tengo claro que el documental es un género difícil para la gran mayoría, para los jóvenes, y siempre estoy buscando la fórmula cómo hacer que los jóvenes sepan y puedan ver documentales históricos sin decir que son fastidiosos. Digamos, algo que uno tiene en la mente, el realizador. El creador no crea para sus amigos, porque, bueno, puede haber algunos, pero no es mi caso. En mi caso es que estoy creando pensando
en los otros, en los jóvenes, en quienes desconocen, como el Carlos que vivió durante muchos años y le decían solamente una parte de la historia. Entonces yo me siento como que necesitado de comunicar cosas del país, pero también quiero que le lleguen a la mayor parte de los venezolanos. Y esta posibilidad de contar un poco mi vida, creo que ayudaba a hacer este periodo más fácil, más interesante, más sensible, y bueno, también abrirse de que los realizadores existimos como seres humanos, ¿no? Y que formar parte de esto, contar la historia, era como que algo que se está poniendo un poco de moda. Yo no sé a quién estoy, yo no puedo decir que estoy innovando, pero estoy seguro que hay influencias del mundo del cine que lo influye, que puede influir en uno, y que creemos que ya el realizador en el momento no tiene por qué ser totalmente objetivo, que también su vida forma parte de allí. Y no solamente mi vida, sino la suma de familias que existe, que vivieron y que existe, es el país. El país no es un presidente, el país no es el parlamento, el país no es la construcción de un puente, el país somos nosotros. Y contarlo a través de mi vida iba a ser también un modelo para los otros venezolanos. Nosotros somos quienes hacemos el país. Yo también formo parte de este país. Por allí va la respuesta, ¿no? Que siempre son preguntas difíciles para uno, porque cuando uno hace película uno no se está preguntando. Si se me preguntara todo, quizás no avanzaría, ¿entiendes? Claro. No estaría como preguntando y qué va. Uno va como dejándose llevar, uno se deja llevar por los impulsos, ¿no? Y entonces, bueno, claro que había un riesgo, ¿no? Y en esta película hablar de la primera persona era riesgoso, y bueno, pero había que tomar riesgo. Me parecía que era importante, como creador, siempre estar tratando nuevas propuestas. Muchísimas gracias, maestro. Nos despedimos, pero no sin antes recordarles a todos ustedes que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Les habló Luis Peroso Cervantes y ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes. Por favor, sean felices, lean poesía.